Hola, mi nombre es Joan Perugachi, de primero de biotecnología. Esta vez vamos a hablar sobre las fuerzas de interacción molecular del peróxido de hidrógeno en un sistema cerrado, donde suponemos que el peróxido de hidrógeno no se puede descomponer en ningún otro compuesto como hidrógeno o agua. Las fuerzas de interacción del peróxido de hidrógeno son polares, debido a la diferencia electronegativa entre el oxígeno y el hidrógeno. Las fuerzas que participan o las interacciones que tiene son las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de repulsión de Pauling y los enlaces de hidrógeno, que nos dice que a distancias muy cortas, entre las fuerzas de repulsión de Pauling, que debido a las nubes electrónicas del átomo, esas no pueden interactuar, porque las nubes evitan que se acerquen y comienzan a repelerse. Las distancias intermedias forman por puentes de hidrógeno, donde son enlaces más estables y más fuertes, y las distancias mayores son las dispersiones de London, que se vuelven predominantes, aunque su magnitud disminuye rápidamente al aumentar mucho más la distancia. Para entender mejor, voy a hacer una tipo analogía sobre las fuerzas de individualidades. Primero vamos a iniciar por las fuerzas de atracción, que en estas fuerzas de atracción son las fuerzas de Van der Waals, donde participan las interacciones de dispersión o London o interacciones dipolo-dipolo. Las interacciones de dispersión London se puede decir como que estas son como las conversaciones que ocurren espontáneamente entre dos personas que no se conocían antes, aunque inicialmente no hay atracción eh, en otra, una atracción en otra que está cerca, crean una interacción momentánea. En el mundo molecular, las interacciones de dispersión ocurren cuando el movimiento de los electrones en una molécula inducen una distribución de carga momentánea que atrae a otra molécula cercana. Eh, por otra parte, las interacciones dipolo-dipolo serían como en una fiesta. Esto es similar a dos personas que al tener intereses comunes establecen una conversación más duradera. Aquí ambas personas se ven atraídas por algo que tienen en común, creando una interacción más fuerte y prolongada. En términos moleculares, ocurre entre las moléculas con dipolo-dipolo. Estas interacciones dipolo-dipolo es la interacción que más se acerca al peróxido de hidrógeno, porque, como dije, debido a su carga electronegativa, eh, tiene más interacción por el dipolo-dipolo. En cambio, las fuerzas repulsivas eh, se podría explicar como el espacio personal que una persona tiene. Pongamos, por ejemplo, un vagón de un tren, donde hay un montón de gente y las personas tienden a buscarse a su espacio, a apartarse, pero cuando hay un montón de gente, eso se siente demasiado incómodo y una persona tiende a darse separar a toda costa. Esas son las fuerzas de repulsión porque los electrones no pueden interactuar entre sí, necesitan su espacio personal, se puede decir. Ahora, en cambio, hablemos sobre el equilibrio de las fuerzas atractivas y repulsivas. También por una analogía, donde ya entran ambas fuerzas, las fuerzas, como dije, repulsivas y atractivas, que ya hemos hablado. En este, en cambio, podemos hablar sobre una fiesta donde una persona comienza a interactuar con otra, desde lejos ve cómo está bailando, le comienza a agradar y se comienzan a acercar. Mientras más se acercan, más sienten esa conexión, comienzan a llevarse mejor, pero si se acerca a la otra persona demasiado, una persona se siente incómoda, sale de su zona de confort, entonces tiende a alejarse porque al no conocerlo tan bien y acercarse demasiado se siente incómodo y tiende a alejarse. Pero en cambio, si se aleja demasiado, le pierde el paso a la persona, no sabe cómo guiarse. Entonces tiene que llegar a un punto de equilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas, a una distancia segura para que sigan teniendo esa atracción, no muy lejos porque se pueden separar y tampoco muy cerca porque se siente incómodo, se puede decir. La relación entre las fuerzas de interacción y las propiedades físico-químicas del sistema, podemos hablar sobre el punto de ebullición,
debido a la fuerte atracción intermolecular de los enlaces de hidrógeno, hace que el punto de ebullición del peróxido de hidrógeno aumente bastante. Para ser exactos, el punto de ebullición del peróxido de hidrógeno son 150 grados. En cambio, la viscosidad en la presencia de enlaces de hidrógeno tienen una similitud con el agua. También, por ende, la capacidad calórica también tiene un comportamiento similar al agua, que hace que la energía que recibe del exterior se encarga más en separar los enlaces de hidrógeno y por ende no se calienta tan rápido. De aquí podemos observar un diagrama de cambio de fase del peróxido de hidrógeno, donde inicia en su punto a los 0 grados, donde está en su punto líquido, y baja hasta los menos 60 grados, donde pasa de líquido a un estado sólido. Y para volver al estado líquido, tiene que volver a subir su temperatura a 0 grados. Y de ahí, para lograr pasar a su estado gaseoso, tiene que subir a su punto de ebullición, que son 150 grados. Como conclusiones, las fuerzas intermoleculares son fundamentales para comprender las propiedades físicas y químicas de los materiales, aunque son más débiles que los enlaces covalentes o iónicos que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula. Ejercen una influencia significativa en el comportamiento macroscópico de las sustancias. Entender que estas fuerzas es crucial para explicar numerosos fenómenos naturales y para el desarrollo de materiales con características deseadas. Al conocer su naturaleza, es posible anticipar y manipular el comportamiento de la materia a nivel molecular. De aquí podemos ver las referencias donde conseguí la información. Muchas gracias.